acuérdense que semana a semana vamos a estar haciendo los avances. Ustedes en sus casas, por su parte, van a tener también que estar haciendo sus avances. Vamos a través del semestre estar aprendiendo a escribir y a escribirlos con elegancia y claramente. Es precisamente lo que hicimos. Avanzamos 4 ejercicios, 4 tesis de ustedes, faltan 2. Esta es una de las que faltan. Uh-huh. El otro es de Karen. Vamos a tratarlos ahorita. Si ustedes no se ponen al corriente, están pues perdiendo la oportunidad, perdiendo mucho tiempo en hacer cosas que el día de mañana no se van a poder reparar, porque requiere tiempo, requiere dedicación, requiere de capacidades que se supone estamos viendo ahorita y que solamente con esa dedicación, ese tiempo, se pueden desarrollar. Ya no se puede tener a la última hora. Si ustedes quieren al final del semestre escribir, tener esas capacidades, pues sí, sencillamente no las van a poder desplegar, desarrollar. ¿Por qué? Porque no tuvieron el tiempo, la dedicación para pues exactamente, ¿no? Por eso, valoren este tiempo, por favor. No podemos, quedarnos, no podemos, no. Para que ustedes tengan todavía más claro eh, cómo se hacen esas redacciones, eh, repito, el enunciado tiene que estar disponible para que le arranquemos sus observaciones empíricas, para que sea operativo. Los otros 4 ejemplos ya los dejamos operativos y vamos a ver conocer y hacer una puntual y marcada diferencia en las limitantes del proceso de aprendizaje y funcionalidad con alumnos que presentan barreras de aprendizaje en instituciones públicas de la primera infancia vinculadas con la inclusión y la intervención en educación especial, considerando la inclusión o atención especializada como mejor solución para evitar las dificultades en la educación e incluso poder analizar, buscar o recomendar algunas estrategias o intervención dependiendo del tipo de discapacidad y condición. Vamos a decirlo más sencillo, vamos a ponerlo en un lenguaje eh, coloquial, en un lenguaje, tiene que tener de golpe el entendimiento. Y lo primero que queremos decir es plantear de forma clara en qué consiste la barrera de aprendizaje. ¿De quién? ¿De algunos? ¿Todos? ¿Mucho? ¿Alguien? Uh-huh. La barrera de aprendizaje. Y aquí debemos decirlo. Yo creo que no puede haber objeción para esto. Tenemos que decir quién o quiénes. Es que es precisamente de los ejemplos concretos, de las personas concretas de quien vamos a estar investigando y aprendiendo más cosas. No podemos evadir las personas concretas, los escenarios concretos. De allí les vamos a arrancar los secretos. Y no para las generalizaciones, nada más, porque las generalizaciones pueden ubicarse en varios niveles. No nada más es para las generalizaciones.
sino para un lenguaje a partir del cual las personas a quienes nos dirigimos en las tesis puedan aprender de nosotros. Hacemos una tesis para que más personas aprendan de lo que hicimos. Estamos tratando de aportar algo. ¿Lo escucharon? Estamos tratando de que en sus tesis aporten algo. Y no porque queramos encontrar el hilo negro, no, sino porque siempre, en una forma de ver y tratar las cosas, ustedes siempre pueden enseñar que aprendieron algo. Y los demás también pueden aprender de lo que ustedes aprendieron también a su vez. Entonces, aportar es la forma de ver y tratar las cosas a partir de las cuales los demás también pueden aprender. Entonces, ustedes necesitan aprender algo para mostrar que los demás también. Eso es lo que estamos en eso. La barrera de aprendizaje de fulano, sutano, perengano. Se puede tratar mediante, y aquí debemos decir, okay. Aquí no tampoco le puse aquí perdón, se me pasó, ¿de quién es este trabajo? Mío, profesor, Juliana. Ah, Juliana. Ajá. A ver, ¿hay algo que se me pase, que haya entendido mal del enunciado? ¿Cómo el enunciado, profesor? Sí, mira, aquí todo esto, ajá, lo traduje así. Está bien, le falta algo, quisiste decir otra cosa en este de abajo. Este en rojo. Sí. No le entiendo, así como plantea, se puede tratar mediante. Ah, espérame. Ahí está. Sí, bueno. A ver, así, mira, aquí falta otro. La barrera de aprendizaje de fulano, sutano, perengano, consistente en, y aquí hay que decir qué, consistente en qué. Ahí está, faltan tres cositas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Y con qué cosa? ¿Qué medio? Entonces, esencialmente, como yo entiendo el enunciado redactado, es que la barrera de aprendizaje de alguien consiste en esto o lo otro y se puede tratar mediante este o este. Quiero saber si me falta algo para saber, estoy interpretando este enunciado y quiero saber si falta algo o no lo estoy interpretando bien. Quisiera saber eso. ¿O quisiste decir otra cosa? No, sí está así como lo está definiendo. Nada más sería, por ejemplo, también especificar a qué instituciones. Sí, claro. También podemos decir la barrera de aprendizaje de quiénes, podemos agregar que cursa en decir dónde
rojo. Ahí está. Ahí está. Vamos a ponerlo. Todo esto, chicos, esto que está en rojo, se puede decir, lo podemos hacer. ¿Qué nos cuesta? Ahí es donde vamos a empezar nuestra tesis. No creo que la vamos a empezar con qué dijo Piaget o qué dijo tal autor. Y si lo empezamos por él, de todas formas, ¿para qué realidad concreta estamos usando el autor o queremos recurrir al autor? ¿Para qué nos va a auxiliar? O sea, no podemos evadir la realidad concreta. El quién, el dónde, el qué, el con qué medio. Eso no podemos evadir. Si no, no tendría caso este curso. Si no nos vamos a referir a la realidad, no tendría caso un curso de metodología de investigación. Lo voy a hacer con el ejemplo que les había dado. Este es el ejemplo de la vez pasada, de la redacción así sofisticada y todo, que aquí la ven abajo. Toda esta página y media, más o menos. Acá está traducida de forma sencilla. Es lo mismo. Este enunciado que ven aquí esencialmente es el mismo que el de abajo. Y aún así lo podemos todavía resumir más. Una versión más simplificada de esto. Los niños dañados pueden ser atendidos por sus familias o por el gobierno. Y cuando ello no sucede así, tienden a ser atendidos por las personas próximas. Ellos tienden, o sea, no estoy queriendo decir que forzosamente todos. La pregunta es por quiénes y cómo son atendidos en México. Ya sabemos que la mayor parte son atendidos por familias, un poco menos de ellos por el gobierno y poco menos que ellos, la minoría, pues no son atendidos cuando están siendo dañados o son dañados. Pero eso ya está dentro del enunciado de esos supuestos. Vamos a poner versión sencilla. Miren, las palabras pueden ser claritas, diáfanas. Se trata de aprender a pensar claro. Eso se entrena y el tiempo lo tenemos encima. Tenemos que compensarlo. Regreso. Bueno, pues yo los veo igual, ¿eh? Todos tienen su link. Repito, entren a su documento y denle avance. A ver, quisiera saber qué
inquietudes hay acerca de los avances? Miren, aquí en el trabajo de Yamilet. La única tarea que tenían es poner esto, no es que yo no puedo pensar por ustedes quién, cómo, cuándo, dónde. Ustedes tienen que escoger esas personas. En este caso, los educadores del CENDI no sé cuál, hay que decir cuál. No, eso sí lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer. Sí pueden decir qué CENDI quieren averiguar. Encontrar en alguien una deficiencia de formación ahí en ese CENDI. Decir cuál es esa deficiencia de formación. Este era lo que teníamos todavía pendiente. Igual en el trabajo de Daniel. Exactamente qué estimulación temprana. O quiere que las invente, pues yo no quiero inventarlas. Es muy importante que ustedes las escojan. Y no crean que porque las escojan se amarran. No se amarran. Pueden estar, si de verdad les interesa, estar escogiendo unas semejantes. No se puede evadir esa selección porque es precisamente la realidad. Falta entonces, nos falta acá esta, nos falta. Aquí nuevamente. ¿Quiénes? Necesitamos tener a esas personas. ¿Y cuál? Y no importa gran cosa si no podemos acceder al lugar donde están esas personas. Eso no importa. Escogemos personas semejantes y empezamos a investigar la realidad de esas personas semejantes. ¿Quiénes? ¿Cuáles? ¿Qué indígenas? Vamos a ponerlo en mayúscula. ¿Cuál discriminación? ¿Qué niños? Aquí faltó. Niños indígenas. ¿Cuál discriminación? Me gustaría investigar cómo impacta la discriminación en su atención educativa. Esa es precisamente la tesis. ¿Cómo impacta? Eso vamos a dejarlo así, porque es precisamente toda la investigación es de rellenar ese hueco. No se puede colorear más que subrayando. Esto es lo que vamos a contestar en esta pregunta. ¿Cómo impacta en su atención educativa y cuáles podrían ser las opciones para ayudarlos? Ya vieron que es muy fácil ahorita seguir trabajándolo. A ver, podemos seguirlos trabajando. Vámonos entonces a todas esas cosas. Aquí falta nos faltaban 3, son muchos. Bueno, vamos a este de Esmeralda. Quiero estudiar a los niños de 0 a 5 años que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema y asimismo conocer cómo les afecta en la adquisición del lenguaje y su desarrollo. De igual forma, investigar cómo impacta en su comportamiento presente y futuro en cualquier ámbito al no tener la oportunidad de asistir a un centro educativo inicial o la estimulación adecuada. Bueno,
¿Quiénes? ¿Dónde? Ajá. ¿Cuáles niños? Vamos a decirlo ahorita mismo. ¿Cuáles niños? ¿Dónde están? ¿Cuáles? Que se encuentran en situación, decir su nombre, ¿no? O decir en dónde estarían. ¿Cómo les afecta? Esto vamos a ponerlo así en blanco. Es lo que hay que contestar. En la adquisición de aprendizajes, ¿qué aprendizajes? ¿Cuáles? Vamos a ver cuáles. Es que hay que decir cuáles. No podemos decir mover la pierna derecha. Algunos, muy poquitos, no sabrán mover la pierna derecha por alguna razón, pero no son esos aprendizajes los que nos referimos. Entonces, tampoco vamos a decir que si que aprender a decir mamá, o qué tal si sí, qué aprendizaje. Pues la mayor parte de 0 a 5 años incluso, también habría que estar viendo cuáles aprendizajes y según edad, ¿verdad? Según edad. Tienen que ser sus temas de investigación de ustedes. O sea, tienen que interesarles a ustedes. De igual forma, investigar cómo impacta en su comportamiento presente y futuro. Comportamiento, ¿cuál comportamiento, no? ¿Qué aspecto de comportamiento? ¿Qué comportamiento? En cualquier ámbito, pues tiene que ver con qué comportamiento. Ya cuando lo decimos, ya estamos, a cómo impacta. ¿Cómo impacta? Ese es. Este, esto subrayado en rojo, vacío, es lo mismito que lo subrayado en rojo abajo. No debe preocuparnos. Al no tener oportunidad de asistir a un centro de educación inicial o estimulación temprana por la misma condición de pobreza. Bueno, ahí tenemos. ¿Cuáles niños, Esmeralda, nos podríamos referir aquí? Esmeralda, ¿estás ahí? Creo no está en la clase, profe. Sí, es la única que falta. Sí, bueno, a ver, vamos a la otra. ¿Quiénes serían esos niños o esas personas que tienen esas barreras de aprendizaje? Aquí vamos, aquí estamos con Jessica. ¿Quiénes serían, Jessica, esos niños que tienen ciertas barreras de aprendizaje? ¿Qué barreras tendrían esos niños? Sería dependiendo de la institución en la que voy a analizar de primera infancia y qué tipo de barreras. Primero tengo que investigar cuáles son las barreras de aprendizaje, bueno, que ya lo tengo, pero especificar y cuáles son las que se consideran. ¿Cuál institución estás pensando visitar o averiguar? Yo creo que, bueno, mi idea era poder hacer algún tipo de intervención, pero como no es así,
voy a tener que especificar qué instituciones de la Ciudad de México y y en cuáles Claro. se hace referencia que haya más inclusión, o sea, que tenga un porcentaje de inclusión con alumnos que presenten esta barrera de aprendizaje. Sería especificar así, en donde se presenten más alumnos con ese tipo de barreras de aprendizaje. Vamos a decirlo ahorita mismo. Ujú. Vamos a decirlo ahorita mismo. Ujú. Nada nos lo impide. Nada. Mm, Ujú. ¿Ya vieron? mm, no. Dice, instituciones públicas de la primera infancia vinculadas con la inclusión y la intervención en educación especial. Bueno, ya estamos presuponiendo que esas instituciones están vinculadas con la inclusión y la intervención en educación especial. Estamos suponiendo, ahora si lo tratamos así, puede ser cualquiera, ¿eh? A ver, vamos a subrayarlo. Miren, miren, ahí subrayé eso. Todas de una forma u otra están vinculadas, todas, con inclusión y educación especial, porque ya hay cierta obligación de todos los de preescolar, primaria y secundaria de incluir en las dinámicas de clase más integralmente a aquellos que tienen cierta limitantes en su aprendizaje. Ujú, Yo creo que ahí, profesor, bueno, donde ujú. usted está señalando, a lo mejor y la redacción no es clara, porque yo ahí lo que quiero abarcar sería a donde se presenta inclusión, nada más. Y sería la diferencia o sea, a lo mejor tengo que eliminarlo de educación especial, porque no en todas las instituciones que lleva inclusión tienen una educación especial. La educación especial va, por ejemplo, en un GAM o alguna institución que precisamente atiende en específico a los niños con barreras de aprendizaje, pero ya se está tomando o considerando que tiene una educación especial. Yo creo que a lo mejor y podría eliminar, porque yo quería hacer primero la comparación de inclusión con la educación especial para ver cuál era la diferencia y de ahí retomar que la inclusión debe de considerar ciertos criterios y ya de poder ahí hacer una intervención, bueno, no una intervención, una propuesta pedagógica. A lo mejor lo A que me ver está si fallando es la redacción. vamos a ponerlo, a ver si te entendí bien. Quieres averiguar si se presenta, si efectivamente se incluye o no a alguien, cuando presenta cierta necesidad de educación especial. Sí, o sea, como a lo mejor, bueno, no a lo mejor. Ujú, Y en la institución, ¿cómo llevan el proceso de inclusión? ¿Sí? A ujú. diferencia de una escuela con educación especial. Como cuando en una escuela hay niños con determinadas limitantes, Ujú. son incluidos, Sí, ¿y cuál ¿no? es? Ajá, sí, profe. Porque también pudiera ser que no son incluidos, ¿verdad? O sea, tenemos dos. Vamos a observar cualquier escuela, ¿eh? Sí. Me refiero a cualquier escuela porque han de ustedes saber que no todos los que deberían estar en los CAMS, Centro de Atención Múltiple, están en los centros de atención múltiple. Hay también sordos o mudos o sordomudos en clases regulares. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, uno que vemos que está en una escuela de esas, eh, pues ponemos atención a si está siendo incluido y cómo.
o cómo se le excluyó. O sea, no todos los casos vamos a encontrar con que fueron incluidos. Pueden haber maestras que digan, tú, pues, te voy a dejar este trabajo para la casa. Pues eso no es incluirlo, ¿verdad? Exacto. Sí, por eso quiero hacer el análisis de lo que usted está mencionando, que se habla de una inclusión por derecho, pero Bueno, ¿cómo lo están llevando en el aula? vamos ¿Cómo a lo poner están- así. La variedad de aprendizaje de fulano, sultano, perengano, que cursa en tal escuela, consistente en tal, eh, está, acá vamos a poner o no está siendo incluido en, vamos a decir, ¿cómo? De tal o tal manera. Uh-huh. Uh-huh. Claro, todas las cosas se pueden tratar de otra forma, ¿no? La verdad de aprendizaje de fulano de tal que cursa en tal escuela está o no está siendo incluido, lo cual se hizo de tal o tal manera y podría ser de esta otra manera. Se supone que estamos diciendo que podría ser de otra manera porque es una mejor manera. Se puede tratar de esta otra mejor manera. La lógica. La lógica es sencilla. Volver a redactarlo. ¿Cómo le podríamos? Bueno, sí se puede escoger, ¿eh? Sí se puede escoger. Entonces vamos a imaginarnos esas escuelas, ¿va? Hay que empezar. Sí. Preescolar, primaria, secundaria. ¿Qué año? ¿Qué niños? ¿Un solo año? ¿3 años? ¿Todo el preescolar o toda la primaria? Ujú. ¿Dónde está esa Ah, escuela? Ujú, ujú. sí. ¿Dónde? Sí, adelante. Eh, bueno, había puesto un rango de edad considerable que abarcaba hasta parte de la primaria, pero me recomendaron, bueno, los profesores que disminuyera la edad para que pudiera ser más específico. Por ejemplo, de primera infancia, de 1 a 5 años, siempre, para que pudiera especificar. Híjole, también, aún así queda muy abierto. Y ya estamos diciendo que son de preescolar predominantemente. Ujú, sí, y de un parte del inicial. Ujú. Entonces, cuando estamos pensando en preescolar del 1 a 5 años, ¿por qué estamos pensando que de 1 a 5 años? También hay que tener claro por qué queremos de 1 a 5. ¿Te llama la atención en especial algo de esos niños de 1 a 5 años o más te llama la atención de algunos años de esos, de 1 a 5? Em, bueno, me llama la atención a partir de primera infancia, sería para mí, de 3 a, sí, de 3 a 5 años, porque por lo que he Ujú. leído de los libros, es donde más se puede aprovechar el desarrollo cognitivo en niños que presentan ese tipo de barreras. Cognitivo, ya estamos diciendo. La barrera de aprendizaje, y ya estaremos diciendo que ujú, aprendizaje cognitiva. Ahora, ok, ya estamos diciendo, la barrera de aprendizaje cognitiva. Decir aquí no quiénes, ya dijimos niños de 3 a 5.
años. Quiero poner en minúsculas. Obviamente esos niños de 3 a 5 años, muchos de ellos no asisten, otros sí. Por supuesto, nos estamos interesando en los que sí asisten, ¿no? Sí. En los que sí asisten, ¿a dónde es donde van los niños de 3 a 5 años? En esas instituciones públicas, ¿cuáles pueden ser? ¿Cuál es la más común? El kinder, preescolar. Ajá, vamos a quedarnos en kinder o nos interesa otra. No, sería en general porque si empiezo Ujú. a considerar primaria, yo creo que ya tendría que utilizar otro rango de edad. ¿No? Y también tenemos que ver si nos quedamos con en la escuela, en el preescolar en general. Ahora bien, escolar, preescolar en general. Eh, ¿Qué características nos interesa que tenga esa escuela de preescolar? Eso es importantísimo. Va a ser la escuela preescolar en donde fue mi prima, la que está al lado de mi casa, la de indígenas, la que está en Valle de Chalco, ¿cuál? Una en donde sea una colonia que todavía no pavimentan, otra de una colonia fifí. ¿Qué características nos interesa de esa escuela preescolar? Se empieza a poner interesante porque Mm. a lo mejor nos interesa más si se dan cuenta y esto lo quiero que lo vean todos, porque pareciera que no tiene nada que ver con sus tesis, pero tiene que ver mucho porque están las mismas cosas parecidas que se pueden topar ustedes. Y por parecido ahorita me refiero concretamente a que nos puede estar interesando más esto cognitivo, en jalar, caracterizar la investigación, cognitivo, ahí lo subrayé, o nos puede estar interesando el tipo de escuela preescolar, las circunstancias, la condición de esa escuela. Estas dos que están subrayadas, cognitivo o escuela preescolar, o otras cosas, en el fondo lo que tenemos es una atención. Ustedes tienen que estar poniendo atención, ahora sí que atención a las tensiones con que se topen. ¿Se dan cuenta? Ajá. Imaginemos que a Jessica le interesa más lo cognitivo. Entonces simplemente hay que buscar esas características cognitivas para que tengamos esas personas para investigarlas, ¿no? Si no las encontramos, y aún si las encontramos y se llaman, digamos que encontramos a alguien con determinada condición cognitiva, porque tenemos que decir esa condición cognitiva, y aún si las encontramos y se llaman Juan Ramírez, tenemos que regresarnos a lo más general y tratar investigar, ver videos de YouTube parecidos a Juan Ramírez, que tengan esa cognición, esa dificultad cognitiva y ver cómo se ha tratado en los lugares, las circunstancias diferentes quizá, pero lo más parecido en cuanto a que se parecen a Juan Ramírez con ese limitante. O sea, y finalmente, y si a Juan Ramírez le podemos arrancar el teléfono, vamos y le preguntamos a sus papás si conseguimos el teléfono, hacemos una entrevista por teléfono. Ahí tengo yo un video en YouTube sobre cómo hacer esas entrevistas abiertas cualitativas por teléfono. Ujú. Y si Juan Ramírez no tenemos su teléfono, no tenemos acceso, vamos a estar investigando documentos sobre personas parecidas, con esa deficiencia parecida. Eso en el caso que nos interese más eso cognitivo. Pero si de repente nos interesa más determinadas escuelas de preescolar, por ejemplo, por decirlo así, escuelas de rechazados de otras escuelas, pues va a ser muy importante, va a ser muy importante. ¿En qué escuelas de rechazados? ¿Rechazados por qué? Por esa cognición,
pues entonces nos vamos a tratar de ir a buscar esos, preguntar. Pero yo estoy poniendo nada más ejemplo lo que de repente puede pesar mucho determinadas limitantes cognitivas o determinadas edades o determinada escuela. Se dan cuenta cómo están esas tensiones presentes y nosotros somos los que tenemos que afrontarlas. Eso va para todos, no crean que nada más este trabajo, repito. Ahora, esos son ejemplos, porque aquí con la redacción que tenemos de Jessica, pueden saltar otras inquietudes. ¿Está o no siendo incluido presente? ¿Está o no está siendo incluido? Vamos a ponerlo así. Vamos a suponer que pues yo estoy prácticamente, pues precisamente por eso, preguntándole a Jessica para no estar adivinando demasiado. No se trata de que yo adivine todo, se trata de que también Jessica me vaya diciendo. Me interesa más eso, profesor, si está o no siendo incluido. Bueno, ¿en qué rango de escuelas? Porque no vamos a decir todas las de México, ¿me entienden? Vamos a decir con alguna cosa cognitiva en escuelas de determinadas características, para que me entiendan más. Tenemos nosotros que encontrar el pretexto del lugar, los niños, y esas limitantes por las cuales se debe a que están en necesidad de ser incluidos. Tenemos que tener el pretexto a esas personas vivas, a esos procesos de inclusión. Tenemos que tenerlos para verlos. Ajá, no podemos presuponer todas las escuelas. Y si nos aventamos a presuponer algo de acerca de todas las escuelas, vamos a presuponer bien. Vamos, fíjense entonces que para empezar a aprender a estas cosas, es bien importante que el objeto de estudio es proceso de inclusión. Proceso de inclusión real. O sea, el que se da en la realidad. Y si se da o no, ¿cuáles son los procesos de inclusión reales? ¿Cuáles son los procesos de inclusión reales? Ahí vamos bien, ¿no, Jessica? Sí, profesor. ¿Cuáles son esos procesos de inclusión reales que efectivamente se están dando en las escuelas? Pero imagínense si ponemos todas, que no, ya no pudimos, ¿no? En todas, todos. No, está tremendo, ¿no? Tremendísimo. Y aún así, quienes investigan eso, ¿qué pueden decir acerca, en términos generales, qué pueden decir acerca de esos procesos de inclusión reales? Y ahí sí podemos tener enunciados, pero pues nos estamos aventando a un nivel de abstracción que tenemos que tener muy cuidadosos y respetarlos. Por decirlo así, vamos a aventarnos hacia una idea así aventurera, arriesgada, en peligro de naufragar. Lo digo que en peligro de naufragar porque puede que no tenga razón, pero es un prejuicio mío de Miguel Ángel Olivo que puede naufragar, pero es una idea, un prejuicio, no sé, una noción que yo sé que es peligrosa decirlo, pero vamos a decirlas porque tenemos ideas al respecto, pero necesitamos sacarlas para que veamos si están bien o mal. Y este prejuicio, esta idea es la siguiente. Los maestros tienden a evadir cuando se presentan esas dificultades de aprendizaje, tienden a evadir de una forma u otra ese compromiso. Pero lo podemos plantear de otra forma. No de que evaden, no es de que evadan, no es de que evadan. Esa es la opción 1, es de que tienden a evadir. Opción 1, que es la arriesgada que tengo yo que me arriesgo al decirla. Tienden a evadir.
Me arriesgo a decirla. Tienden a evadir significa que muchos, todos o casi todos. ¿Y quiénes, no? La otra es, no es de que evadan, sino de que ya tienen mucho trabajo y descuidarían a los, y vamos a decir, a los normales. Aquí, ¿cómo se dice de forma elegante? A ver, díganme. Vamos a decir nada más los demás. Ya. Detrás de todo esto está de que pues, tengamos cierta familiaridad y aprendamos a pensar en estas circunstancias, en todas estas circunstancias. Son gamas. Fíjense entonces que la familiarización con sus objetos de estudio tiene que ver que aunque ustedes ejerciten el pensamiento sobre esos campos de realidades. Miren, lo voy a ejercitar 5 minutos. Es un campo de realidad. Cuando yo hago esta pregunta, lo voy a poner así en rojo. Cuando hago esta pregunta, estoy obligado a familiarizarme con ese campo de realidad. Familiarizarme en términos de reflexión, en términos de lectura, en términos de observaciones, en términos de platicar con la gente acerca de esto. ¿Se dan cuenta entonces cómo necesitan acercarse a documentos, profesores, asesores, observaciones de realidades, a videos, a programas de televisión, programas de radio, a conferencias acerca de esas realidades? Tenemos entonces que saber acercarnos, pero peor aún, o no sé si mejor aún, no sé, eh, saber pensar acerca de esas realidades. Entonces tenemos que hacer esos ejercicios. A ver, vamos a 5 minutos de reflexión de esas realidades. 5 minutos y corre tiempo, porque si no, así igual se los recomiendo para todos. Yamilet, esas realidades, formación de docentes en el CENDI, tenemos que estar más en contacto con esas personas, con esos videos, esos programas de radio, conferencia que tratan de este objeto de estudio. Igual, Daniel, esas realidades, cuando precisamente las mamás o las educadoras ejercitan la estimulación temprana en los bebés. Yo, en el mío, cuando hay niños dañados y se juntan personas en redes para atenderlos, ¿dónde, cuándo, dónde están? ¿Quién fue? ¿Cómo me acerco a esas realidades? Yo ya sé que la mayor parte están en las familias, pero otra parte está en en el gobierno, en determinados lados, el DIF, etcétera. Pero otra parte no son de plano atendidos. Esos obviamente son los que se mueren o los que están, pues ahorita inválidos o con una deficiencia, o tendría que averiguar la gente que le pasó algo y sobrevivió y que me cuente, o que me cuenten las personas cercanas, si es que no son los papás, pero tengo que pensar en esas fronteras. Es inevitable que son las fronteras. Bueno, igual para Esmeralda. Ujú. Esos pobres, pensar en pobreza y educación infantil. No importa incluso si es en Vietnam, porque también se dan esas realidades en Vietnam. Vamos a tener menos documentos, pero de todas formas sí hay documentos. Esos niños indígenas, ¿en dónde? Los que en el centro histórico hay niños indígenas de varios vendedores ambulantes allí. ¿O cuáles? ¿Dónde? O me transporto para allá, para los donde están los indígenas Ramuris o qué sé yo. Ese es en el caso de todos, ¿eh? De todos tienen que ejercitar esas realidades. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, en el caso de Jessica, eh, pongo el cronómetro porque yo sé, me conozco y me paso de tueste, ¿no?
y se nos queman las habas porque tenemos que, el tema es metodología, elaboración de tesis de investigación, porque si no ya nos vamos a otra. A ver, aquí. Vamos entonces a reiniciar. Ok, bueno. Miren, a ver, vamos. 5 minutos. Existen varias formas posibles y también que efectivamente se están dando en que los docentes incluyen en preescolar a los niños que llegan a presentar cierta deficiencia. Pero si pensamos en preescolar y de una deficiencia cognitiva, estas deficiencias cognitivas que podemos estar planteando tendría que ser visible. Generalmente las deficiencias cognitivas se expresan por el lenguaje o ciertos gestos. O sea, los niños que presentan deficiencias cognitivas se sabe que las tienen porque vemos el lenguaje o observamos o vemos, por ejemplo, que no pueden, tienen problemas psicomotrices y no pueden, por ejemplo, agarrar bien el lápiz. Cuando cualquiera de estas, y tendríamos que nombrarlas, se presentan, los profesores, lo más común es que no se den cuenta en el aula que las tienen, sino de que antes, cuando empiezan a entrevistarlos, es cuando ya, perdón, me voy a poner una H ya. Cuando empiezan a entrevistarlos, es cuando se dan cuenta, cuando entrevistan a los papás, es cuando se dan cuenta que tienen ciertas deficiencias cognitivas. Y es allí donde se detecta, y es allí donde se toman medidas. Habría que incluir dentro de las reflexiones en el proceso de entrevista qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Pero como nos interesa más en el proceso del aula, pues entonces tendríamos que escarbarle más para localizar esos casos. Y generalmente no se da así esa realidad. Yo creo que casi esa realidad de que de repente se dieron cuenta o les asignaron a los maestros niños así y que nosotros estemos en ese momento para averiguarlo, sería un rango de situaciones que tendríamos que esforzarnos mucho y yo no sé hasta qué punto valdría la pena que exactamente eso ya haya pasado para que estemos allí y lo investigamos. Digo que quién sabe qué tanto valga la pena porque estamos hablando de profesores que ya sobre el proceso se dan cuenta que tienen esa limitante. No digo que no existan, sino de que tendríamos que tener ese escenario ideal para poder investigarlo. El escenario de que ya cuando ven y están dándoles las clases, se dan cuenta que tienen esas deficiencias y actúan en consecuencia y yo voy a averiguar por qué y cómo están actuando en consecuencia según ellos. Ese es el escenario. Ese es el escenario que en dado caso plantearía, pero hay muchos otros posibles, como por ejemplo que el profesor le dijera a la directora, este niño tiene esto y esto y esto, queremos que tú lo atiendas, incorpóralo a tu grupo. Supongamos que el profesor, la profesora, la maestra, la educadora, tiene ya 5, 6, 8 niños y se va a incorporar ese niño que no escucha bien, se va a incorporar y entonces todo ese proceso, lo ideal sería de que pues yo estuviera ahí cerquitas escuchando, como que limpio un vidrio y me hago el loco, pero escucho el cómo. Hagan de cuenta que yo me disfrazo de conserje y me acerco allí a escuchar limpiando el vidrio y estoy observando cómo. O con un pretexto. No, pues simplemente es mi primo y me va a acompañar aquí. Y a los niños después de unos días no les importa que esté el primo de la maestra ahí.
sentado observando. Pero ya estoy observando el proceso en que los están incluyendo, el cómo y si le falta o lo está haciendo bien, etcétera. Bueno, si se dan cuenta, entonces estas situaciones así ideales o reales a las que tengo que acceder, eh, no tiene por qué ser así de que yo esté disfrazado ahí adentro, sino puede ser que simplemente yo escoja a 3 maestras de preescolar, 4, que tengan 10 años de experiencia, 20 o 30. Y a lo mejor las comparo, no sé si las compare, pero el caso es que yo necesito una maestra de preescolar para entrevistar y decirles, cuando has llegado a tener un niño de educación especial, ¿cómo lo has incluido? ¿Qué problema ha tenido? Y si no tiene el cognitivo, pues desecho. Me interesa lo cognitivo. Ahora, cuando hablo de lo cognitivo, ¿qué es exactamente lo cognitivo? Generalmente son problemas de organización de las percepciones, que si perciben mal los colores, que si no son capaces de clasificar y ya tienen 5 años, que si no puede, ya me pasé, ya van 6 minutos, les digo, tenemos que aprender, familiarizarnos, qué son esos aspectos cognitivos, clasificación, conteo, percepción de colores, percepción de forma, tamaño, percepción de cantidad, percepción de peso, coordinación. Todo eso cognitivo tiene que ver con aspectos de la coordinación psicomotriz. Y si les dices que toda coordinación psicomotriz tiene que ver con lo cognitivo, pero no necesariamente todo esto cognitivo tiene que ver con la percepción y coordinación de formas. Y generalmente es por lo que les dije: clasificaciones, conteo, percepción de forma, tamaño, dimensión, peso, coordinación en los tratamientos del cuerpo acerca de los objetos que tienen determinadas características de esas formas. Vamos, entonces hay que familiarizarse con todos esos ejercicios que tienen que ver con lo cognitivo. Bueno, fueron ya 7 minutos y no sé si sea mucho, poco, nada. Lo más importante es eh, platicar mucho, leer mucho, detectar esos libros, esos cuadernos, etcétera. ¿Coordinación de qué se trata? Problemas de coordinación y percepción de qué. Esas experiencias no es difícil dar cuando se trata de entrevistar colegas de preescolar. Necesitamos entonces esos teléfonos. ¿Sí? Yo dejaría de ejercicio, Jessica, una pequeña charla con alguien. ¿Con quién, profe? Con cualquier educadora que tenga cierta experiencia y te pueda hablar de esas experiencias. Te paso teléfonos entonces. Sí, por favor, gracias. Sí, a ver, deja anotar. Tendría que ser, Jessica, esa persona, esa educadora, tendría que tener mínimo 5 años. Y si tiene 15, tiene 20, es mejor. Y las preguntas que les vas a hacer es si se ha topado con alumnos que tengan problemas cognitivos y cómo los ha atendido. Que me platique unos ejemplos de esos niños, qué es lo que han llegado a tener cuando tienen cognitivo y cómo los ha atendido.
que empezar preguntando su experiencia. Y fíjense que entonces ahí adentro están los problemas implicados. Y se vuelve más interesante todavía cuando voy a entrevistar una segunda educadora y vuelve a tener esos problemas parecidos, diferentes. Se vuelve más interesante cuando voy con la segunda entrevista. Y entonces es bien sencillo las preguntas. ¿Has llegado a tener alumnos con problemas cognitivos? ¿Cómo los atendiste y cómo fue tu experiencia? Esas son las preguntas, son 3. Son sencillas, así de sencillas. Y obviamente tú vas a estar diciéndole, ¿de verdad? ¿Sí? ¿Y cómo le hizo para esto? No importa, mientras tú tengas el interés. ¿Y usted estaba preparada para esto? O sea, no seas rígida en eso, no tengas temor, practícalo como cualquier persona, con toda la confianza. Haz las preguntas, lo que sean. Ese niño resolvió su problema y usted se sintió mal, usted llegó a establecer relación emocional con ese niño, les hacía falta materiales, sobre la marcha van haciendo muchas inquietudes. La habilidad para vean entonces ese video. Ya son 2 tareas. El de entrevistas por teléfonos, se llama así, ¿cómo hacer una entrevista cualitativa abierta por teléfono? Es un video mío de 2 horas que subí a YouTube. Y ahí aprenderán a conducirla, a motivarlas, a que saquen las respuestas esas personas. Ahorita lo que vamos es sencillamente a preguntar, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijo? Ahora vamos, y en base a eso, tú ya en la próxima semana, tú ya puedes avanzar aquí cosas. En el caso que me di cuenta, intervienen así, y algunas opiniones, y en base a eso vamos a estar arrancándole el avance a la tesis. Entonces yo me comprometo a pasarte estos teléfonos y entrevistas a esas 2 educadoras. No son Gracias. educadoras que tengan 5 años, son educadoras que tienen más de 10, 20. Nosotros como profesores conocemos un montón. Ahora, aún así, en YouTube podemos estar averiguando cosas. Pero en fin, vamos a dejarlo allí y vamos entonces al enunciado. Es que ya se vieron cómo hay necesidad entonces de estar familiarizados. Vamos con la esperanza de que todo esto que voy a poner ya en blanco desaparezca y redactar aquí. Ay, perdón, hay a ver, vamos a redactarlo aquí. Redactarlo de mejor forma entonces. En los procesos de inclusión observados en los casos de las profesoras, decimos sus nombres, se observó que podemos presumir, se observó que los atienden de esta u otra manera. Es decir, ahí está. Eso es precisamente el enunciado. Mi enunciado que verdaderamente necesito es me invita a ir a esa realidad y sacar cosas de esa realidad. Ya ven, entonces como no hace falta estar por las ramas. Este enunciado no está por las ramas. Este enunciado está clarito ya listo para que vayamos.
nos está ya dejando dispuestos a que sigamos. Es un enunciado que invita, que ahí adentro trae problemas, los atienden de esta o de otra manera, tanto problemas que nosotros podemos estar viendo y ellos no, como problemas que ellos sí están viendo y no saben enfrentar o no pueden, o sí pueden estar. Lo importante es que no tomen en cuenta que siempre están ahí adentro problemas, o nosotros estamos siempre capacitados como personas normales para estar viendo problemas ahí adentro. Porque de eso se trata, estar detectando, analizando y viendo problemas ahí adentro. Los que detectemos. Vamos, entonces, ya nos está comiendo el tiempo. Es bien importante que ustedes sepan valioso este tiempo, es para la formación de ustedes. Es bien importante que sientan que no están perdiendo el tiempo, que las palabras valen. Ahí está el video de la vez pasada. También va a estar este video presentes. ¿Por dónde está este maestro queriendo decir las cosas? ¿Qué quiso decir? Vamos al ejemplo de Karen, que también la vez pasada no lo vimos. Bueno, niños indígenas, ¿tienes alguna idea, Karen, de dónde están esos niños? ¿Si has pensado específicamente cuáles niños indígenas? No está Karen, ¿verdad? Había entrado, ¿verdad? ¿O Sí, sí nunca estaba, entró? profe. Sí, Sí sí estaba, profe. estaba. Ya no. Igual tiene que avanzar eso. Déjeme le digo, sí, Ujú. porque me mandó un mensaje. Sí. A ver, vamos a ver qué pasó. Estaría muy bien que nos dijera qué pasó para ver cómo le podemos ayudar o qué. No hay que atrasarnos en esto. A ver, vamos a ver. Mm, Lo que, si se dan cuenta, mientras contactamos a Karen, si se dan cuenta, lo que necesitamos es enriquecer la representación mental de, de esos escenarios, acciones, sujetos, escenarios, acciones o sujetos, enriquecer la representación mental de lo que vamos a investigar. Ajá. Y si no tenemos esa realidad específica a la cual ya estar ahí cerquita, esa representación va a quedar vacía, no vamos a poder avanzar mucho si metemos a los autores antes, por mucho que los maestros nos digan, retoma este autor, habla esto, investiga las leyes, nuestra cabeza va a estar vacía porque no tenemos ese enriquecimiento que necesitamos urgentemente. ¿Dónde están esos docentes del CENDI? ¿Cuáles? Necesitamos platicar con ellos. ¿Cómo familiarizarnos? Es muy fácil encontrar videos en YouTube de docentes del CENDI. ¿Qué nos interesa de esa realidad? Nos interesa, docentes, bueno, ¿cómo podemos nosotros aventurar un enunciado acerca de deficiencia de formación de esos docentes? Ajá. ¿Qué nos apasiona del tema? ¿Qué nos interesa? Nos tiene que interesar. Ajá. Esa representación tiene problemas, pero si no tenemos, no vamos a llegar muy lejos. Necesitamos espinitas, inquietudes, necesidades, curiosidad. Ujú. ¿Dónde están esos docentes? Ujú. Primera infancia, 2 a... Ujú.
A ver, es una pregunta importantísima, Yamilet. ¿Qué te apasiona algo acerca de esto o estás en busca de eso? Estoy más que nada en búsqueda ¿Perdón? estoy en la búsqueda de- ¿Apenas estás empezando? Sí, Eh, ¿Qué te podría interesar de aquí? Es que nos tiene que decir cosas, el objeto de estudio nos tiene que hablar, invitar. Ujú, yo creo sí. que, bueno, como los las educadoras se vuelven de esas las los niños. Ah, caray, a verlo. Tú estás en ese documento, ¿no? ¿Verdad? Es que casi no te escucho. Lo Este, escribo entonces, sí, escríbelo, eh, ujú. Yo diría aquí que le falta esa mecha a este planteamiento del problema, le falta una mecha. Peor aún, le hace falta que tenga la forma de cohete y la pólvora adentro. ¿Dónde está esa posibilidad de implosión aquí? Ajá, ajá, sí. Podemos ponérselo, ¿verdad? Le podemos poner así, le podemos poner la forma de un dispositivo de explosión a esto. Ajá. Podemos hacer que este enunciado, tenga la forma de dispositivo, ¿cómo se llama? ¿De explosión? Dispositivo de un explosivo. Sí. Ujú. Si yo se las digo, pues no, ustedes es el caso que las digan. Ujú. A ver, voy a hacer un ejercicio en lo que Yamilet accede al documento. Este, conste que es un ejercicio que todos tienen que hacer, pero que ahorita nomás lo digo a forma de ejemplo. Pero el ejercicio debe de ser de ustedes. Ejemplo, provocativo, ¿eh? Provocativo. Una deficiencia de las educadoras en el CENDI. Eh, que se irrita y se desespera porque todos están indisciplinados y hasta la hacen llorar. Uh-huh. Estamos sin duda ante una deficiencia formativa cuando una educadora se pone a llorar porque no puede con los niños, porque la han rebasado. Son profe, situaciones que tenemos. Ajá, sí, adelante. me dice que no puede entrar, ya le envié el link, pero dice que no, que le aparece la pantalla negra. Bueno, entonces haga su ejercicio en la semana y, y suba su documento o lo envíe por WhatsApp. Pero bueno, tú ya me están escuchando. Ahorita ya te puse el ejemplo de una educadora que tiene problemas de formación porque los niños la desesperaron y no los pudo coordinar, disciplinar y se puso a llorar. Son situaciones que sí pasan, ¿eh? Son situaciones que sí llegan a pasar. Y yo creo que ahí el instrumento privilegiado no es otro que el hacer las entrevistas. Porque imagínense el trabajo que nos costará, cuánto tenemos que invertir de tiempo para estar allí y nos digan, venga, venga,
está llorando esta porque los niños están muy indisciplinados y no pudo la profesora. Y ahí vamos nosotros corriendo a observar la situación y preguntarles a los niños qué es lo que pasó para que se presentara esa situación, ¿no? Sería muy difícil. Tendríamos que estar allí vigilando a que ocurriera ese evento, amén de que nos dejaran, en primer lugar, la propia maestra entrevistándose así, deprimida. No, no, no. Nada más preguntándoles acerca de sus pasados. Vamos a ser así, honestos. ¿Este objeto de estudio no te lo sugirió un profesor, un colega? ¿Yamilen? ¿Me escucha? Sí, te escucho bien. Ok. De hecho, yo quería trabajar pero con docentes de nivel superior. Entonces lo único que hice fue cambiar como el nivel educativo. Sí, no, yo creo que necesitas estar explorando algo interesante. Algo, mira, ¿a poco no es interesante cómo se pone a llorar a una educadora porque los niños la rebasaron? Yo así, no es de que no te estoy diciendo que tomes este tema, sino de que te tienes que tomar algo que explote el interés. Ujú, ujú. Te sugiero que veas videos en YouTube sobre la educación en preescolar y la vez que vengas, redactes aquí de nuevo, así, aquí lo pongo así, encima de estas líneas, bueno, en estos espacios, allí, allí redactes un nuevo enunciado con respecto a que algo que sí te interesó mucho de ver, de acercar, al ver esos videos. Ujú. Y ahí lo redactes, ahí lo pongas. Ujú. Ok. En YouTube. El que sea. Y escojas un problema, escoger problema de interés. Escoger problemas de interés. Este va a ser. Ujú. Ahí está. En la semana lo haces y vienes a platicárnoslo. Aquí lo escribes. Ujú. Sí, profe. Ok, muy bien. Vamos a los siguientes. ¿Tú encontraste algo, Daniel? Veo que está todavía sin tocar el documento. Tu- Yo que si quería agregar, voy a hacer, bueno, para lo de la tesis, pienso hacer un modelo de propuesta de estimulación temprana. Entonces, pensaba incluir los en América Latina y diferentes tipos de programas o de modelos de estimulación para la primera infancia. Entonces, pensaba incluirlos ahorita. Ujú. ¿Nos puedes hablar de ese modelo? Son modelos, por ejemplo, el de Uruguay crece contigo, este, uno que es de Colombia, otro de Bolivia, son pues de América del Sur, pero son programas que, por ejemplo, el de Uruguay crece contigo, se considera, estimulación para niños, por ejemplo, con síndrome de Down, con autismo, con síndrome de Asperger, este, y ya, los demás, podría decir que son modelos de estimulación, pero para niños que no presenten ninguna discapacidad. Entonces, a mí me gustaría crear uno
considerando las diferentes, se le puede decir, limitaciones o discapacidades que puedan llegar a tener los niños y hacer una propuesta de estimulación temprana, porque aquí en México no hay un programa o un plan de atención para la educación en primera infancia y pues me gustaría dar una propuesta y tal vez en un futuro se llegue a considerar. Ahí está, mira. De hecho, ni siquiera hace falta al niño con síndrome de Down enfrente para que haga los ejercicios de estimulación. De hecho, para la noticia de todos ustedes, el 90% de la investigación de las investigaciones es indirecta y también se puede hacer indagación de la práctica. La intervención, una tesis de intervención también se puede hacer de forma indirecta. Por si no lo saben, precisamente la tarea de la universidad es la reflexión, propiciar la reflexión sistemática de preferencia. No, y la reflexión, obviamente, también puede ser indirecta. O sea, no es necesario que tengas al niño con síndrome de Down enfrente, ejercitas la práctica y después vengas a la universidad a decir cómo te fue. No es necesario. Si tú puedes estar viendo un video de una intervención, de un modelo de intervención con un niño con síndrome de Down, tú puedes venir a hablarnos de eso, a ver problemas ahí, a construir escenarios, a criticar a actores, a extraer lecciones para un modelo. Entonces, lo que tú quieres enfocar tu tesis es aprender de esos modelos y cómo se aplican y quizá de ahí arrancar las lecciones para construir alternativos, para construir otros propios. Pero en este momento es probable, no lo sé, que tú ya tengas algunas sugerencias de por dónde podría ir la construcción de esos otros modelos que podrías estar sugiriendo. Uh-huh. ¿En qué consiste, pues, esas? Obviamente, si te alcanzó la inspiración para delinear ese nuevo modelo, no hay que perder el tiempo, hay que decir, si te alcanzó la inspiración para decir, este video me inspiró, que podría ser posible construir otro modelo al que vi, de esta o esta otra forma, pero sí se puede decir. No hace falta ni siquiera, no caigamos en esa trampa, en la trampa de que como no podemos, hay pandemia, pues ya no puedo hacer nada. Es más, hay otra trampa que caen el 90% de los estudiantes y los profesores en esta universidad, y está grabado esto. Y esa trampa es reportar lo que se hizo. Y si se hizo, y la mayor parte de las veces se hizo bien. Es una tremenda trampa en la que caen en la UP un gran porcentaje, tanto estudiantes como profesores. No es reportar lo que se hace, es investigarlo y arrancarle el análisis y la mejor práctica posible subsecuente. Y eso no necesariamente, no forzosamente es con una práctica directa. Puede ser la práctica de los demás también. O incluso puede ser el recuerdo de nosotros acerca de esas prácticas, o el recuerdo de otros acerca de esas prácticas, o sea, indirecto, todo nada más platicando, arrancando, entrevistándole las inquietudes, para que me entiendan bien. Esas aplicaciones de esos modelos y también las aplicaciones del modelo que nosotros quisiéramos impulsar, se pueden hacer sin necesidad de estar en los salones con los niños. Sin necesidad, nada más sistematizando eso en la cabecita y teniéndolo bien ordenadito, que analicé ciertos modelos. Me inspiró la posibilidad de aplicar esos otros modelos de estas otras formas. Ahora voy a ver esos ejercicios en otros videos y voy a construir criterios acerca de las experiencias de los que lo aplicaron más o menos, de los que lo aplicaron bien y de los que lo aplicaron muy bien. A lo mejor no hay videos, pues pregunto y hago esas entrevistas.
Para empezar, un modelo es un conjunto de prácticas organizadas a impulsar determinado fin. Un modelo de intervención de estimulación temprana es un conjunto de prácticas planeadas y organizadas para determinado fin. Quién sabe si sea un modelo así demasiado o poco sistemático. Hasta hay modelos poco sistemáticos deliberadamente construidos para lograr determinados fines. Precisamente son flexibles porque se persiguen determinados fines. O sea, son heurísticos, pues, no voy a profundizar más en eso. Y ahí te hago esa pregunta muy importante. ¿A ti ya te inspiró determinadas prácticas que has pensado tuyas, lo que has observado de esos modelos? Disculpe, profesor, se le oía entrecortado. ¿Qué me dijo? ¿A ti ya esos modelos que observaste, ya te inspiraron algo? Sí. ¿Qué cosa? Bueno, la verdad, a mí uno de nuestros maestros me dio la idea de darle un enfoque. Si voy a crear una propuesta, darle un enfoque. Y estoy pensando por ejemplo, en niños que sufran violencia o trastornos así como la ansiedad y todo eso, porque siento que esa situación emocional de ellos, aunque están chiquitos, es importante. De hecho, hoy con la maestra Claudia, nos tocó leer a cada quien un pedazo de un libro, y el que yo elegí mencionaba que la educación de la primera, para que un niño tenga una buena educación desde los 0 a los 5 años, es importante que esté en un lugar seguro, en un lugar donde no le peguen, donde se sienta tomado en cuenta, donde vea que lo escuchan. Ya que esta es la etapa en la que como que es la etapa más importante de su vida y en la que están más. Afortunadamente hay niños a los que les pegan en sus casas, que les imponen las cosas, que no son tomados en cuenta, que no los escuchan. Entonces a mí me gustaría crear un modelo basado se podría decir, en atender a niños que experimentan eso en sus casas, por así decirlo. Mira, vas a hacer la siguiente tarea porque todos ahorita en la altura a la que van tienen que familiarizarse con esas representaciones mentales, tienen que enriquecerlas. Vas a ver videos en YouTube acerca de niños con estrés, ansiedad, angustia, inquietos, traumas en niños. Vas a ver videos acerca de eso. Esas palabras son muy importantes. Niños, bebés, es indispensable. Y ahí juega. Le pones niños, bebés, por ejemplo, bebés, estrés, bebés, ansiedad, bebés, angustia, bebés, traumas, bebés, inquietos, bebés, hiperactivos, bebés, palabras parecidas. También niños, estrés, niños, ansiedad, niños, angustia, niños, inquietos, niños, traumados, niños, traumas o trauma. Y empiezas a explorar, empiezas a ver ahí qué cosas, enfocarte más en lo que te interesa, profundizas, haces ejercicio. Ok. Y en base a eso, pues ves que redactas lo que te interese poner aquí. Muy bien. Ok, gracias. Vale. Sí. Finalmente no regresó Karen. No regresó Karen. Mm, Que tuvo problema para volver a acceder. Le mandé los dos
los dos, pero que no pudo procesar. Bueno, ok. Ahí está ya también la tarea de Karen. Ahí está puesta. ¿Qué quiere decir que niños indígenas? Miren, yo no sé, atrévanse. Si van a analizar niños indígenas, digan cuáles, por ejemplo. Ahorita no está ella. Va. Bueno, pues ya están ahí puestos. ¿Ah? No se atrasen, porque si vamos aquí atrasados en estos, ajá, lo que va a ocurrir es que del naranja pasemos al rojo. Estamos en semáforo naranja. Aquí no hay naranja. Ujú. Pero no es este. No es este. Oh. A ver. No, a ver. Acá está. A ver, se quedó muy feo eso. Vamos a quitarle esto. Ahí está. Ahorita estamos en semáforo naranja, no nos atrasemos. A estas alturas debieron quedar 2 avances. Ajá. Ya la próxima semana estamos a 14. Bueno, ahorita lo dejamos el 7 de octubre, el día de hoy. Muy bien. Entonces, voy de nuevo, subo el video, les paso el link, repásenlo. Ajá. El secreto de este curso que les estoy dando es que aprendan a escribir. Ese es el secreto. Y no van a ir a ningún lado si no aprenden a escribir. Ok. Pues ahí lo termino, ahí lo dejo. Todos tienen ya su link para subir a sus documentos. Échenles eso, échenle familiarización con los temas. Ajá. Sí, se trata de que si no cometemos errores, no podemos llegar a ningún lado. Se trata de cometer errores con base en ellos, estar avanzando. Se trata de hacer mal las cosas desde el principio para ver cómo se hace bien. No es imposible que empecemos perfectos. Eso es imposible, olvídenlo. Vamos a empezar totalmente mal y ese es el chiste. A propósito, hay que poner las cosas que tenemos para ir haciéndolas cada vez mejor. Los únicos que no fracasan son los gusanos porque no se arrastran. No se puede empezar volando como un águila. Las águilas nunca se caen. Pues no. No somos águilas ni gusanos. Somos personas que se caen. Tenemos pies. Los seres humanos se caen porque tienen pies. No somos águilas ni gusanos. No podemos volar y ser perfectos. Tampoco podemos arrastrarnos y no pasa nunca nada. ¿No? Los gusanos no se preocupan. Nunca se caen. Las águilas tampoco. Pero no podemos jugar a ser ni una de las dos. Somos personas que tenemos pies y haciendo enunciados para tratar de caminar es como le vamos a hacer. Espero se haya escuchado bien.